Vamos a la palabra de Dios en este momento y hoy estamos en el capítulo 5. Comenzamos capítulo 5. Qué bueno, ya tenemos 5 capítulos. Comenzamos el Amén. quinto. Este es el número 5 y cuando vaya al canal de YouTube es el número 33 de la serie Vivir el Evangelio de Cristo, el discipulado. Ahí está el playlist. Si usted va directamente, mire, si usted va directamente a YouTube, este que está aquí, mira, aquí está el mouse, 1, 2, 3, 4, 5, a este que está aquí, cuando va aquí al playlist, vaya al playlist y en el playlist va a buscar dónde está, aquí está, full playlist, ahí está. Ahí están todas las clases, mírenlas ahí, miren qué cosa linda. Pam, 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 pam. Muchos se sorprenden porque no van al canal de YouTube ni lo conocen, pero ahí está. Este es uno de los playlists. Tenemos ahí 900 videos. Hay 900 videos. Aquí están todas las clases. La última clase, vaya, búscala aquí, de la clase 32. Ok, así que vamos a dejar con ustedes en esta noche, sin más preámbulos, al pastor Elliot con la clase de esta noche. Amén. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Espero que estén todos bien, que estén prosperados en el espíritu. Y nada, después de este domingo, soy inmerecedor. Amén. Pero a Dios le ha placido y le doy gracias a todos los que estuvieron presentes. Le doy gracias a Casa de la Fe. Y para mí es un honor servirle al Señor y servir en Casa de la Fe. Y sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno a la sección 5 en el libro de Bicón, página 117. Sección 5 se reanuda la narración Rechazo del Mesías. Y este capítulo se basa en Mateo capítulo 11 al capítulo 12, versículo 50. Pero hoy en esta noche vamos a estar trabajando con la letra A, Jesús y Juan el Bautista. Y la lectura de hoy se encuentra en Mateo capítulo 11, del 1 al 19. Amén. So le voy a pedirle a 4 personas que puedan leer rapidito Mateo 1, Mateo 11, del 1 al 5. El pastor Luis puede leer los primeros 5 versículos. Después los otros 5 del 6 al 11. Lo puede leer. ¿Quién más está por aquí? Que lea rapidito. La hermana Wanda Mercado. Amén. Después del versículo 12 al 19, si la hermana Sari lo puede terminar. Amén. Podemos comenzar. Amén. Dice Mateo 11, el Evangelio de Mateo 11, versículo 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. La hermana Wanda. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, que saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento, o que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están.
hasta el 10, No, puede leer hasta el 11. hasta el 11. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque de aquí está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Hermana Sari. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no lamentáis. Pero vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Letra A, Jesús y Juan el Bautista. Respuesta de Jesús a Juan. Habiendo enviado a los 12 en la misión temporal especial a la casa de Israel, Jesús se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de Galilea, donde los discípulos habían vivido con anterioridad. El primer versículo de este capítulo está formado por un párrafo de transición entre el segundo discurso y la reanudación del relato. Por segunda vez encontramos la expresión cuando Jesús terminó, que repite exactamente los mismos términos en griego que habíamos leído en Mateo 7:28. Vamos para Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces relata que Jesús comenzó aparentemente solo una misión de enseñanza y predicación. En el capítulo siguiente hallaremos una vez más a los discípulos con él. Y seguimos la lectura. Solamente Mateo y Lucas, Mateo 7 del 18 al 35, cuentan que Juan envió 2 de sus discípulos a Jesús. El profeta estaba languideciendo en una prisión y evidentemente tentado a desanimarse y desilusionarse. Él había presentado a Jesús como el Mesías a la nación judía. Humildemente había declarado: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Él había creído que Jesús cumpliría su esperada misión de Mesías, destruyendo al opresor extranjero Roma, liberando a su pueblo del cautiverio, pero eso era exactamente lo que Jesús no estaba haciendo. Esto se puede enseñar como una escuela de pensamiento, porque mire, hay 2 escuelas de pensamiento y posiblemente 3 escuelas de pensamiento sobre esto. ¿Por qué? Porque aquí acabamos de leer en Beacon que Juan estuvo preso. Amén. Cuando uno está preso y uno está descomunicado,
amén, puede llegar a la vida del hombre de Dios la depresión, puede llegar a la vida del hombre de Dios el desánimo. ¿Por qué? Porque somos humanos, amén. Aún a el Emanuel, Jesucristo, el verbo encarnado, cuando oró al Padre, ¿qué fue lo que él dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. En su humanidad, Jesucristo oró así al Padre, pero que no sea mi voluntad, sino más bien la tuya. Amén. So, aquí Viken está diciendo que tal vez el apóstol, no el apóstol, pero Juan el Bautista estaba sufriendo un poco de depresión. Amén. ¿Por qué? Porque estuvo preso. Y estaba leyendo unos comentarios que dice que tal vez Juan el Bautista, cuando envió a sus discípulos a encontrarse con Jesucristo, que tal vez habían pasado de 6 meses a 1 año. So, imagínense, Juan el Bautista conocía a quién era Herodes. Él conocía que Herodes no perdonaba. Mire, no perdonaba ni a sus propios hijos, ni a su cuñado. So, Juan el Bautista sabía qué es lo que le esperaba. Y Juan el Bautista sabía que él tenía que menguar para que el Señor, el ministerio del Señor, creciese. Por ahora, Juan había estado encarcelado por Herodes, desalentado, solitario. Él comenzó a hacerse preguntas. Si Jesús era de verdad el Mesías, ¿por qué permitía que su precursor permaneciera en la cárcel? Igual que muchos grandes hombres de Dios, Juan sufrió un lapso momentáneo de fe, de modo que envió a 2 de sus discípulos para preguntar si Jesús era realmente aquel que habían prometido los profetas, o si deberían seguir esperando al ungido. Ahora estaba leyendo en el internet, que después ustedes lo pueden buscar en God Questions, y copié este comentario y lo quisiera leer. Ahorita me das una oportunidad, porque ese es un punto bien tremendo. No, pues tíralo y después yo tiro el otro punto. ¿Lo quieres Yaro, tirar ahora? Yaro está alzando la... Ok, Yaro. No, me gustaría añadir que Juan el Bautista está preso, pero es porque habló la verdad. Él le dijo a Herodes que se había casado con la esposa del hermano, que él estuvo mal por hacer eso. Y está preso por la verdad. No fue porque él cometió un delito ni nada así. Fue por hablar la verdad. Sí, a eso iba. Eso es lo primero, que Juan está preso. Recuerden que Juan tiene un protagonismo bien fuerte y bien contundente antes de que Jesús viniera. Eso, lo primero que tienen que tenerlo claro. Juan tiene un protagonismo antes de Jesús. Juan es un profeta, es un caudillo, prácticamente en ese momento. Cuando Juan es apresado, que ya le abre el camino, ya le antecede a Jesús. Juan es apresado. Hay, como dijo el maestro, hay diferentes escuelas de pensamiento que se afinan. Yo siempre he creído por lo que uno ha escuchado y siempre analizando el texto, por eso que hay que analizar el texto, siempre he creído que Juan en la depresión se debilitó espiritualmente total. O sea, yo me afino a que se debilitó y el tipo claudicó. Ven acá, pero este es el Mesías o este no es. O sea, sabiendo que Juan, ¿qué quedaba Juan de Jesús? Primos. Él conocía la profecía.
conocía la palabra profética, conocía lo de Isaías, él conocía todas esas profecías. ¿Qué pasó, papi? ¿Te debilitaste? ¿Qué pasó? ¿Dudaste de tu primo? ¿Por qué? Spurgeon dice, ajá, voy para allá, ya veo. Spurgeon dice, espérate, él dice, eran tantos los comentarios de los milagros de Jesús, eran muchos los comentarios. Juan mismo dice que esto y muchos milagros hizo Jesús que si se anotaran en un libro no cabrían. Entonces, la fama de Jesús se corrió, que él vino a libertar. Oye, como dice, él vino a libertar a los cautivos. Dice Lucas 4, vino a libertar a los cautivos. Pero John dice, es probable que a los oídos de Juan, él está metido en la cárcel, ya tú sabes lo que le espera a Juan. Caramba, pero este hombre está libertando. A cualquiera se le va la boba espiritual, hermano. Al más santo, el maestro dijo ahorita y mencionó a Jesús en el Getsemaní, en una depresión. Obviamente aquí Jesús nunca llegó a ese nivel, pero se deprimió. Juan, siendo humano totalmente, su naturaleza humana, para mí, yo opino y hago eco de los otros escuelas que Juan claudicó en la fe en un momento. Dudó. Pero fíjate que el maestro, aunque la clase va a desarrollarse, le envía la pregunta, le contesta a estos dos discípulos. Escucha cómo dice, Juan envió 2 discípulos de él. ¿Ok? Que quede claro, Juan envió 2 discípulos de él, de Juan, seguidores de Juan. Ahí lo voy a dejar. Tracy, tiene una pregunta. Sí, una observación. Yo estaba viendo en estos días que estoy encerrada en la casa, estoy viendo Chosen, vi todito, right? Eso es. Me puse a analizar lo que usted está diciendo y para mí, lo que yo estaba viendo de Juan es que él quería que Jesús vaya a la milla y hacer todo rápido. Y Jesús no estaba en eso. He had his own timing on how he was going to do things. And for me, what I was noticing is that Juan wanted him to go fast. Okay, you're going to do this, but why haven't you done it yet? Excelente. And that was just what I saw. Claro. También muchos de los que estaban siguiendo a Jesús y escucharon que él era el Mesías, estaban esperando ser liberados de la esclavitud de Roma. No entendían que él ser el Mesías era salvar el mundo. Ellos pensaban que la salvación era para ellos, porque en realidad son para los judíos primero, pero ellos esperaban salir de la esclavitud debajo de Roma y esperaban que Jesús fuera el que los iba a sacar. Poniendo eso junto con Juan el Bautista verse preso, él se pregunta, oh my God, yo sé lo que yo estaba predicando, yo sé, pero ¿qué pasó? Mira dónde yo estoy ahora. Y tú no has hecho, para él, tú no has hecho nada. Y por eso Jesús le contesta a los 2 discípulos de la forma que le contestó. Él le dijo, ¿qué ustedes han visto? ¿Qué ustedes han escuchado? Ahora vayan y díganle eso a él. Esa fue la respuesta de Jesús. Y fíjate, para añadir y ya terminar, porque Juan está preso políticamente, prácticamente políticamente. Entonces, uno de los aspectos que ellos quieren es tener un Mesías que liberte al pueblo de Israel de la opresión política, de la opresión del pueblo romano. Y esto es lo que quizás yo te digo, mi forma de pensar es que Juan se le fue la guagua en ese aspecto. Se le fue la guagua. Pero vamos a escuchar al maestro que trae más comida. Amén. Como el pastor dijo, a cualquiera en una situación precaria como esa se le puede ir la guagua. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 19, cuando Elías huye a Horeb.
Amén. Después de Elías tener una victoria que mató básicamente a 450 profetas de Baal, se dejó intimidar después que fuego del cielo bajó y después que él vio que el poder de Dios lamió la agua, consumió las piedras, consumió el holocausto. Amén. Se dejó intimidar por la reina Jezabel. Amén. Por una mujer. Imagínese eso. Imagínese eso. So, los hombres de Dios, amén, si no están 100% conectado 24/7 y lo sacan de su entorno, la depresión puede tocar a su puerta. Amén. So, es como me afino con la pastora Yarolin, que dice, como hemos enseñado, que el pueblo judío estaba esperando al hijo de David. ¿Quién era David? El rey David fue el rey guerrero que llevó al pueblo de Israel de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque fue el ungido de Dios. La presencia de Dios andaba con él y el favor de Dios. Y eso es lo que el pueblo judío estaban esperando. Un redentor, amén, pero ellos esperaban un redentor material, no un redentor espiritual. Y al Jesucristo llegar, él lo que trajo fue un reino inverso. Un reino inverso. Él vino a salvar lo que se había perdido, pero en un sentido espiritual. Vamos a leer esta segunda escuela de pensamiento, que también nos podemos afinar con esta, pero yo me afino más a la número 1. Juan el Bautista, segunda teoría. La pregunta de Juan el Bautista: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fue pregunta por el bien de sus discípulos para apuntarles a Jesús. Eso es si era que los discípulos de Juan estaban dudando. Y Juan los envió a Jesús para que escucharan y dieran su respuesta por sí mismos. La fe de Juan permaneció fuerte, pero sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Juan envió a sus seguidores al que ellos necesitaban seguir de ahora en adelante. Él los envía a hacerle una pregunta. Era un método común de aprendizaje. La respuesta que recibieron afirmó su fe desde que Juan señaló a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan 1:29. Él había dirigido la gente a Cristo. Él continuó esa misión aún desde su prisión. Amén. Esto puede ser una segunda escuela de pensamiento. Sí. Pero yo me afino más a la primera. Yo estoy con el pastor que me afino más que, Sí. que la depresión tocó su puerta. Sí, pastor. No, porque hay otro comentarista que se llama Frederick Bruce, que comentó eso. Se afina a eso, que Juan manda a los discípulos para que Jesús les diga el mensaje correcto. ¿Ves? Y es posible. Pero yo eso lo veo un poquito raro, porque honestamente, si Juan sabe bien la profecía, ponte a pensar, Helio, si Juan sabe bien la profecía, si Juan sabe bien, y él mismo fue testigo en el Jordán, óyeme esto, fue testigo en el Jordán. Ay, papi, que tú que estás usando, que te está yendo la mente para otro lado. ¿Ah? Tú sabes lo del profeta. Fuiste testigo poderoso, porque eso es un milagro en el Jordán. Eso es un milagro, que salga una voz así y diga: este es mi hijo amado, tengo contentamiento, y viene una paloma y está Jesús. Hermano, mira, a mí no me vengas a decir que tú vas a enviar a 2 discípulos para ver si tú eres el Mesías de verdad. Para mí, Juan claudicó en un momento.
y eso le puede pasar a cualquiera. Tampoco eso es motivo de que se aparten de los caminos del Señor ahora porque Juan patinó. Ajá, Félix. Félix. Yo encontré algo aquí que va con lo que usted está diciendo y se lo voy a leer. Dice que Juan mandó a preguntar si Jesús era el Mesías esperado, porque él quería asegurarse de que estaba cumpliendo con su misión de preparar el camino para el Mesías. Esa me gusta más, fíjate. Y como profeta, él tenía la responsabilidad de discernir y reconocer al Mesías cuando llegara. Amén. Sí. Creo que lo que hubo ahí también fue desesperación, porque acuérdate, él está en un sitio en el cual no hay, él se ve, por lo que ustedes mencionaron en antes, que hay problemas, hay peligro de que está en ese lugar. Entonces, la sabiduría que tenía él, porque recuérdense que él fue un hombre sabio también, ¿verdad? Y con todo el conocimiento que él tenía, al lado de la depresión, hubo desesperación. Hubo desesperación porque él al enviar esos dos discípulos a averiguar quién de verdad es Jesús, ahí ya la mente de él no estaba, se le fue por depresión y desesperación. Eso es lo que yo añado a eso, pastor. Gracias. No sé si estarán de acuerdo ahí con Gracias, eso. gracias. Sí, no, gracias, Danilo. Hay algo, y yo creo que el maestro ha sido más que explícito en lo que él dijo. Mire, te voy a decir algo. La mente es muy poderosa. La mente es poderosa. Y si hay algo que el enemigo funciona, es en el pensamiento. Este es nuestro campo de batalla aquí. Y es importante, por eso es importante que nosotros estemos siempre, siempre conectados a la palabra. Porque cuando vienen esos dardos del enemigo, con fundamento en la palabra, atacamos, resistimos para que él huya. Es la única manera, porque cualquiera puede claudicar. Esa es una enseñanza grande que nos está dando la palabra. Gracias. Amén. Vamos para Juan, capítulo 3, versículo 30. Dice la palabra, es necesario que él, este es Juan el Bautista hablando, que él crezca, pero que yo mengüe. Ustedes ven, Juan el Bautista tenía claro su misión, tenía claro su perspectiva. Él sabía cuál era su misión. Él sabía que él era el mensajero que iba a preparar el camino para el Mesías, pero es como Danilo dice, en un tiempo de desesperación, que tú ves que no hay salida, amén, que tú crees que el Mesías, el Cordero de Dios, viene a tomar posesión, amén. So, cualquiera se desespera, y sabiendo aún más quién era Herodes, que Herodes no perdonaba y la Biblia es clara. La Biblia dice que Herodes no le daba muerte a Juan el Bautista porque le temía al pueblo. Amén. Pero cuando la fiesta que él tiró, que había bebido mucho, amén, por eso hay que tener cuidado con las bebidas alcohólicas, porque confunden el justo juicio. Amén. Él básicamente se regocijó de una manera y habló una cosa que él en realidad no quería hacer, porque la Biblia lo dice claro, que él le temía al pueblo judío. Sí, pastora. Pueden leer en Marcos 6 del 17 al 19. Yo lo tengo en inglés.
pero ahí se habla un poco sobre el arresto de Juan el Bautista. Marcos 6, del 17 al 19. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Ya saben que Herodías era la mujer de Herodes, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Herodías fue la mujer de Felipe y Herodes fue la que se fue con Herodías. Wow, esto es un chisme tremendo aquí, ¿sabes? Esto es un chisme tremendo. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y dice aquí, deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan. Oye bien claro, porque Herodes temía a Juan. Entonces sigue y dice, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea que le temía, y yo creo que en otro de los evangelios dice que le temía al pueblo. Amén. Le temía al pueblo porque el pueblo tenían a Juan por profeta. Amén. So, Herodes estaba aquí entre 3 y 2. ¿Lo mato o no lo mato? ¿Lo mato o no lo mato? Pero se dio la oportunidad por causa de la bebida. Y entonces, ya cuando un rey daba un edicto, daba una palabra, no había marcha atrás. Mira, en Mateo 14:5, y perdona, para consumo de los estudiantes, Mateo 14:5 dice, Herodes quería, ay padre, me perdí aquí. Dice, ay Dios, caramba. Sí, lo dice ahí, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Pero temía al pueblo, me perdí. Ok, eso mismo, Mateo 14:5. Porque tenían a Juan como profeta. Como profeta, tremendo esto. Amén. Le temían. So, Juan sabía, él sabía, tenía clara su misión. Lo que cayó sobre Juan fue una depresión, porque imagínense, las cárceles de hoy en día es como tú, comparado a las cárceles de antes, es como tú estar en un country club. Las cárceles de hoy en día tienen su cama, tienen sus facilidades sanitarias, como dicen los presos, te dan los 3 martillos diarios, que es desayuno, almuerzo y comida. Allá no. Allá en los tiempos de Herodes, eso era barbárico, era terrible, inhumano. Vamos a continuar. Amén. So, ¿quién tiene el libro de Beacon? Papito, ¿lo tiene? Lee el tercer párrafo de la página 117. Empezando con la pregunta que Juan Sí. La pregunta que Juan estaba haciendo mediante sus discípulos era literalmente, ¿eres tú el enviado o esperamos a otro? En otras palabras, ¿eres tú realmente el Mesías? En lugar de darle una respuesta categórica, Jesús despidió a los discípulos para que volvieran a Juan y le contaran todo lo que habían visto y oído, que los ciegos eran sanados y que los cojos andaban. Era el cumplimiento del papel del Mesías, según lo describía Isaías 35, 5 al 6. Pero el clímax estaba en la predicación del Evangelio a los pobres. Isaías 61 al 1. En griego dice, y los pobres son evangelizados. Esa era su más importante credencial. Amén. Gracias, gracias, papito. Respondiendo Jesús, recordándole a Juan que estaba llevando a cabo los milagros predichos por el Mesías. Y lo repite: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Jesús también le recordó a Juan que el evangelio estaba siendo predicado a los pobres en cumplimiento
de la profecía mesiánica en Isaías 61:1. Vamos para Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Los líderes religiosos ordinarios concentraban a menudo su atención en los ricos y en los aristócratas. El Mesías trajo buena nueva a los pobres. Luego el Salvador añadió, y bienaventurado es el que no tropieza en mí, en labios de otra persona. Esto había sido jactancia de un supremo egoísta. O sea que los fariseos, saduceos, el Sanedrín se enfocaban en quién, en los que podían colaborar con el ministerio. Amén. Ellos les gustaba darle los primeros asientos a quienes, a los mayores contribuyentes. Amén. Y Jesucristo predicó en contra de eso. ¿Cuál fue la ofrenda que agradó a Jesucristo? Si han visto a Chosen, ustedes pueden ver los ricos trayendo de lo mejor, de lo que les sobraba, cosas buenas y mucho dinero. Pero la viuda pobre dio el último sustento que ella tenía, dio de su corazón. Amén. Y Dios no ve la cantidad, pero Él ve la condición y la disposición de nuestro corazón para su servicio y cuando vamos a ofrendar al Señor. Fíjate, Elio, perdona que yo te interrumpa. Amén. La profecía de Isaías 35, cuando tú la lees, está totalmente en un verbo futuro. Fíjate cómo dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Amén. Serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aleluya. Amén. Y Jesucristo vino a cumplir esa profecía. Completamente. Claro. Sí, claro. A mí me gusta que Jesús no le dice, no, ve a donde Juan y dile esto. Él no hizo eso. Él le dijo, miren lo que están sucediendo y vayan y cuéntenle. Porque a ir a contarlo, se van a dar de cuenta que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo en este momento. Oye, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Amén. Y le estaba reafirmando a Juan que sí, este es el Mesías. Gózate y alégrate porque tus oídos han escuchado y tus discípulos han visto la salvación de Jehová. O sea que eso fue, cuando esos discípulos volvieron, fue como un booster espiritual que Juan el Bautista recibió. Amén. Y entonces me imagino que Juan el Bautista pudo declarar lo que Job declaró, aunque esté en el polvo de la tierra, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra, Él me levantará. Amén. So, eso fue un booster espiritual terrible. Gracias, pastora, por esa adición. Papito, sigue con la lectura. Una velada alusión al problema de Juan está sugerida en el verso 6, y bienaventurado es el que no haya, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El verbo es escandaliza, que ya ha sido comentado del 5:29. Aparentemente, Juan tropezaba
sobre el hecho de que Jesús parecía no hacer esfuerzo alguno para establecer su reino mesiánico. El Bautista había proclamado: el reino de los cielos se ha acercado. 3:2. Había estado equivocado. Él había advertido que el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol que no llevara fruto. Amén. 3:10. Aguántate ahí un momento. Usted ve lo que el dilema de Juan el Bautista. El dilema de Juan el Bautista es que él profetizó, él declaró, y entonces sus ojos no podían ver lo que estaba sucediendo. Imagínense, usted preso, usted escucha un poquito, pero no está viendo. O sea que el hacha está puesto a la raíz del árbol, y todo árbol que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Mire, esto es una alusión a que Cristo iba a cortar. Tal vez Juan el Bautista en su momento de depresión pensó que esa alusión era que el Señor iba a desraigar, a cortar a ese imperio romano, y de que él iba a proclamarse como rey. So, cuando uno está pasando un problema grave, un problema de depresión, nuestros pensamientos se pueden nublar. Amén. Se pueden nublar y la depresión puede entrar. Pero cuando esos discípulos llegan a Juan el Bautista, wow. Sigue, papito. El juicio estaba a punto de irrumpir. Él había predicado que él venía, limpiaría su era, recogiendo el trigo en el alfolí y quemando la paja con fuego que nunca apagaría. Juan sabía que Israel estaba listo para cosechar el juicio, y él esperaba que el Mesías juzgara a su pueblo, pero no podía darse cuenta de que su primer avenimiento fuera en gracia y misericordia. El juicio tendría que esperar hasta la segunda venida de Cristo. Amén, amén. En lugar de aparecer como un marcial general de un ejército, el Mesías había llegado como un humilde carpintero. Su gentileza, humildad y humillación no concordaban con la imagen que prevalecía acerca del Mesías militante. Los hombres conducidos por deseos carnales podrían dudar de su pretensión al trono, pero la bendición de Dios reposaría sobre aquellos que con percepción espiritual reconociesen a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. El verso 6 no debería ser interpretado como una reprensión a Juan el Bautista. La fe de cada uno tiene que ser en ocasiones confirmada y fortalecida. Muchos eruditos han sugerido que eran los discípulos de Juan los que dudaban y no el Juan Bautista mismo. Pero Lenski objeta a ello y dice: este punto de vista echa sombra sobre la integridad de Juan, como si él estuviera haciendo una pregunta que en realidad había sido formulada por sus discípulos. Además, Jesús les respondió a ellos que volvieran a informarle a Juan. Ciertamente no es de sorprender que el profeta encerrado en una prisión estuviera luchando con serios interrogantes. O sea que yo me afino que Juan el Bautista cayó en depresión. Exacto. Él cayó. Es que todo, al final de todo, tú, Yaro, Papito, todos nosotros vamos a pensar lo mismo. Por eso es que todos los mismos comentaristas llegan a la misma conclusión. Nada más el hecho, como yo dije ahorita, que tú hayas sido testigo de la voz de Jehová en el Jordán, te debe haber Wow. ya con eso te debe decir que no tienes que dudar.
¿Por qué tienes que enviar a 2 discípulos tuyos? ¿Qué tienen que ver estos 2 discípulos? Porque si tú eres el precursor del reino, tú eres el que está abriendo el camino, no debiste haber dudado. Pero eso no invalida que Juan fue usado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. No lo invalida, no lo invalida. Jorge. Yo oyendo todo esto, ¿verdad? Y me imagino, tú sabes, Juan, como quien dice, abrió el camino del Señor y cayendo preso, ya él no está ahí, ya no está sabiendo lo que está pasando. O sea, él quiere saber, ¿será Jesús verdadero el que está ahí o es otro que está tratando de venir y coger el camino de Dios? Él no sabe lo que está pasando. Además, también al no ser libre, que la mujer pensó que el Señor le iba a librar, entonces le dio esa depresión. Al no estar ahí, no sabe lo que está pasando, a estar preso, pues digo, yo no estoy ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Quién le va a abrir el camino al Señor? O sea, ¿quién va a hablar por el Señor? O no da depresión también, ¿sabes? Le daría depresión también, pienso yo, eso es mi conclusión. Sí, porque cuando la depresión llega, son muchos interrogantes que entran. Sí, Pastora Yaroni. Yo creo que ya el tiempo de Juan, ya eso era. El llamado, él fue escogido desde el vientre de su mamá. La mamá de él era mayor de edad. Él fue un milagro, él fue separado. Nosotros estudiamos eso en el principio del libro. Él tenía un propósito y ya él había cumplido su propósito. Amén. Que era anunciar que el Mesías venía. Cuando Jesús comienza su ministerio, que va a comenzar su ministerio, Juan el Bautista le da su bautismo. Jesús entra a 40-day fasting in the wilderness. I'm sorry, guys. Entra a su ayuno de 40 días y ya de ahí no volvemos a escuchar de Juan hasta cuando está preso. Ya él fue y cumplió su propósito para lo que él nació. Amén. Todos decimos, tenemos día de nacimiento y solamente Dios sabe la fecha de muerte de nosotros, porque todos cumplimos un propósito de alguna manera en este mundo. Amén. Y ahí lo vemos en Juan. Amen. Who else want to say something? Me. Okay. So, Pastor Elliot, so he already know that he was the Messiah when he got blessed. Who you talking about? Well, John? I'm sorry. When he got baptized, John already knew that he was the Messiah. Because he said, this is the lamb that will take all the sins away. Amen. But why send the other 2 people to find out if he was the real Messiah? Because he fell in a state of depression. And it happened in a prime example. I said in 1 Kings chapter 3, when Elijah, after defeating the prophets of Baal, he basically fled. Because he was afraid of Queen Jezebel. Amen. Yeah. After experiencing fire and brimstone from heaven and the full presence of God, and he was able to kill 450 fake prophets. So when depression hits, forget it, your defenses are down. Yes, Pastor Geraldine. And not only that, he's in prison. Él está en la prisión. ¿Y qué los prisioneros le están diciendo? Él está en la prisión y él está hablando, yo bauticé al Mesías, él está hablando del Mesías y a él lo están mirando, y si él es tan gran hombre que está sanando y haciendo, ¿por qué tú estás aquí? Eso le trae más depresión a una persona. I'm just saying. Y aparte, es primo de Jesús, Está escuchando lo que está diciendo Yaro, está escuchando también, tiene depresión. Acuérdense que todo esto son especulaciones. Nada nos dice, la moneda tiene 2 caras, ¿sabes? Yo siempre le digo a la gente, podemos opinar, pero la verdad absoluta no la sabemos. Y el Pablo claramente dice, en parte conocemos. Es importante que todo lo que especulemos, pues, if
Es posible, es posible, es posible. La realidad es que con todos los outs que estamos añadiendo dentro de esta no es discusión, de esta explicación y exégesis, perdón, podemos decir tantas cosas. Lo que dijo Jorge Molina, también no podemos descartarlo, fíjate. No podemos descartarlo. Él quiere saber, pero venga, ¿quién es ese que están ahí? ¿De dónde? Yo quiero saber si ese es verdad eso. Váyanse allá y averigüen si este es Jesús, es verdad. Eso también es posible. Es que todo Esas son sus condiciones. Pero, hermano, espérese. Perdón, sorry. O sea, tienen que alzar las manos. Sí, por favor, alzar las manos para no entrar así. Es posible que todo esto pueda ser así. Es posible. Recuerden algo, que la verdad la vamos a saber cuándo. En el día final. En el gran día. Danilo. No, perdón. Es que hablando de lo que te estaba mencionando en antes, de cómo la forma que uno se puede estar sintiendo. La Biblia no dice cuál era la condición emocional de él, estando ahí adentro y ordenando a sus discípulos que fueran allá afuera a averiguar con Jesús qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahí la escritura no nos lo dice, por eso que, como te está diciendo, hay bastante if, could be, podría ser, no lo tenemos, estamos ahí en eso, sí. Podría ser, ¿verdad? Sí. Así que no hay algo concreto que lo dice en la palabra que él estuvo así por ABC. Muy bien, pero ahora. Sí, te entiendo lo que estás diciendo y es verdad. La Biblia no lo dice, pero vamos a poner en balanza dos casos muy importantes de cárcel aquí. Cárcel. Apóstol Pablo con Silas. Juan el Bautista. Pablo y Silas estaban ¿qué? Gozándose. Cantando corrido. Cantando corrido. Fíjate cómo el Espíritu Santo acá trabajó fuerte. Aquí vemos las dispensaciones dentro de ambas partes. Juan vio a Jesús. Pablo vio a Cristo y estuvo con Cristo y cogió clases con Cristo y fue marcado por Cristo. ¿Estás viendo? Fíjate que el trabajo de Pablo aquí es un trabajo totalmente, o sea, que él sabe que para él el morir es Cristo. Aquí Juan está diciendo, papi, aquí me va a pasar algo, aquí o me guindan con la cabeza para abajo, me cortan la cabeza, algo me va a pasar, pero algo va a pasar. O sea, aquí la depresión del tipo está a las millas, ambas cosas son posibles. Lo más probable, nos afinamos a esta. Ahora, Miriam tiene algo que decir. Miriam. Dale, Miriam. Sí, es respecto a lo que nos afinamos, también yo me afino a esa, porque si lo traemos al concepto actual, también nosotros nos desesperamos, aún sabiendo la verdad y aún sabiendo las promesas que el Señor tiene con cada uno de nosotros, y aún nosotros viendo todos los milagros que el Señor ha hecho con nosotros desde que lo aceptamos en nuestras vidas, aún caemos en desesperación y muchas veces hasta dudamos. Y entonces eso nos trae que si nosotros sabemos la verdad, porque esto es aquí que estamos haciendo, una enseñanza de lo que es la verdad de nuestro Señor, pues entonces si la estamos aprendiendo y nos las están enseñando, nos estamos aprendiendo, entonces es para cuando entremos en esas desesperaciones y en esa duda, entonces vengamos a su palabra y a su enseñanza para que no claudiquemos, porque aunque dudemos y nos desesperemos, no claudiquemos, porque sabemos la verdad. Ya el Señor ha hecho muchísimas cosas en nuestras vidas. Esto es trayéndolo al momento actual de ahora. Amén. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Una cosa es sufrir un lapso temporal de la fe y otra muy diferente es tener un tropiezo de carácter permanente en cuanto a la verdadera identidad del Señor Jesús. No se puede tomar un solo capítulo y convertirlo en la historia entera de la vida
de alguien. Si tomamos la vida de Juan en su totalidad, podemos ver un registro de fidelidad y perseverancia. Amén. Vamos a seguir. Estamos en la número 2. ¿Quién tiene el libro de Beacon? ¿Quién lo quiere leer? El pastor. Yo. Me gusta. Ay. Ok. Ok. Número 2. Juan es alabado por Jesús. Después de haber reconfortado a Juan y quizá al mismo tiempo reconviniéndole suavemente por su falta de fe, Jesús procedió a honrarle con la más elevada recomendación posible ante la multitud. Les preguntó qué habían salido a ver en el desierto, a hacer el largo viaje para el bautismo de Juan. Era una caña sacudida por el viento, o sea, una persona vacilando cobardemente. Todos sabían que Juan había sido encarcelado por su audaz predicación al rey. Era un hombre cubierto de vestiduras delicadas, vestido con sedas y raso. Todos ellos habían visto a Juan con las más burdas vestimentas, pieles de camello con un cinto de cuero. ¿Era un profeta? Este era el mensajero de Dios, el precursor del Mesías que había sido predicho en Malaquías 3:1. Amén. Gracias, pastor. Tan pronto como se fueron los discípulos de Juan con las palabras tranquilizadoras de Jesús, el Señor se volvió a la gente con palabras de encendido elogio por Juan el Bautista. Esta misma muchedumbre había acudido al desierto cuando Juan estaba predicando. ¿Para qué? Para ver a un hombre débil y vacilante, como caña del viento de las opiniones humanas cambiantes. Desde luego que no. Juan era un predicador sin temor, la encarnación de una conciencia que antes prefería sufrir que estar callado y antes morir que mentir. ¿Habían acaso salido a ver a un cortesano placilegio bien vestido? Desde luego que no. Juan era un sencillo hombre de Dios cuya austera vida era una reprensión a la gran mundanadería del pueblo. ¿Habían salido a ver un profeta? Pues bien, Juan era un profeta, de hecho, el más grande de los profetas. El Señor no implica aquí que fuese el más grande en cuanto a carácter personal, elocuencia o poder de persuasión. Era el más grande a causa de su posición como precursor del rey Mesías. Vamos a seguir. Pastor, puede seguir. Adiós, seguro. Entonces Jesús encomió a Juan del modo más elevado. Dijo que entre todos los hombres que había nacido no había uno mayor que él. Quizá esto significaba que era el más grande de los profetas. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El famoso predicador de la cuarta centuria, Crisóstomo, por favor no le ponga ese nombre a su hijo, Crisóstomo, interpretó las palabras el más pequeño como una alusión a Cristo. Muchos padres de la iglesia lo siguieron en esa interpretación y más tarde Erasmo y Lutero. La idea era que Jesús, bautizado por Juan y de menor edad y renombre que el profeta, podía ser considerado el pequeño. En tiempos recientes, Coleman ha sostenido este punto de vista basado en sus estudios de los pergaminos del Mar Muerto. Lo presenta de la siguiente manera: el más pequeño, es decir, Jesús como discípulo, es más grande que él, es decir, Juan el Bautista, en el reino de los cielos. Pero Bruce ofrece una refutación convincente. En cuanto al criterio de Crisóstomo, dice: en lo abstracto es una posible interpretación y expresa una idea veraz, pero no probable que Cristo hubiera manifestado entonces. Evidentemente, Cristo quería decir que el más pequeño de los cristianos es más grande en privilegios que Juan, quien en realidad pertenecía más al orden del Antiguo Testamento.
Amén. Gracias, pastor. Aquí seguimos. Esto queda claro en el verso 10. Juan fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3:1 en el mensajero que precedería al Señor para preparar el pueblo para su venida. Otros hombres habían profetizado de la venida de Cristo, pero Juan fue el escogido para anunciar su llegada efectiva. Se ha dicho con razón, Juan abrió el camino para Cristo y luego se quitó de en medio por Cristo. La declaración que el que sea menor en el reino de los cielos es mayor que él demuestra que Jesús estaba refiriéndose al privilegio de Juan, no a su carácter. Una persona que es la menor en el reino de los cielos no tiene necesariamente un mejor carácter que Juan, pero sí que tiene un mayor privilegio. Ser ciudadano del reino es más que anunciar su llegada. El privilegio de Juan fue enorme al preparar el camino del Señor, pero no vivió para gozar las bendiciones del reino. ¿Alguien tiene algún pregunta o comentario, Yaro? Sí, podemos ver que Juan el Bautista es el último profeta del Viejo Testamento. Y vamos a decir, ¿cómo es eso? Si él está en el Nuevo Testamento, pero él fue nombrado en el Viejo Testamento. So, es considerado el último profeta del Viejo Testamento, solamente. Amén. Dice hasta Juan. Amén. Vamos a seguir con la lectura, el versículo 12. ¿Quién tiene el libro? Déjame decirte, Eli, esa sí. es la parte. Ajá, Miriam lo tiene. Miriam lo tiene. Dale, Miriam. Dale, mamá. El versículo 12 es difícil de explicar. ¿Qué significa la declaración? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aguántate ahí, Miriam. Aguántate un momento. Este es uno de mis versículos favoritos. Que la iglesia pentecostal, ustedes los pentecostales, ustedes, yo no soy pentecostal, ustedes lo han sacado de contexto toda la vida. Y yo hasta he estado en sitios que me han llamado hereje. Porque no estudian la palabra del Señor. Vamos, Miriam, vamos. Este me gusta. Aquí voy a hablar como por 2 horas, voy a hablar aquí. Vamos a romper los bancos. Taller, en su tratado sobre el verbo biazo, sufrir violencia, escribe: el reino de los cielos es tomado por violencia, arrastrado por la tempestad. Es decir, una parte en el reino celestial es buscada, procurada con el celo más ardiente y con los esfuerzos más intensos. Esto parece una interpretación sana a la luz de las palabras introductoras. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, en otras palabras, solamente quienes con intensa vehemencia lo procuran pueden entrar en el reino de los cielos. Como el verbo biasetai puede estar tanto en voz pasiva como en voz media, usando con el significado de activa. Lenski prefiere: el reino de los cielos marcha adelante violentamente y la gente fuerte procura arrebatarlo. Su conclusión es: la tendencia de la totalidad del discurso trata no de la violencia en contra del reino, sino de la indiferencia y el descontento que impiden a los hombres entrar en él con entusiasmo. Sigo. La esencia de los versículos 12 y 13 es dada en Lucas 16:16. Miriam, perdóname, tenía mi micrófono apagado. Gracias, hasta ahí está bien. Pastor, ¿usted tenía algo que decir tocante a esto? Sí, primeramente, antes de discutir lo que dice Beacon, yo quiero saber alguien que me diga qué entiende usted por este versículo. Y no, hermano, lo que queremos es aprender y crecer.
¿Qué usted entiende? Por el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué es lo que usted entiende? Alguien, ahora nadie alza la mano. Roxy, yo creo que Roxy Roxy, alzó la mano. mamá, dime. Roxy. Que por nuestra indiferencia y indiferencia en muchas áreas es que a veces no alcanzamos llegar hasta ahí. Roxy, pero esa está buena. Esa tú la estudiaste entonces. Está bien, ¿no? Está buena. Esa está buena. ¿Quién? Te felicito. ¿Quién más? ¿Quién más puede cooperar? ¿Qué usted entiende? Por el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Dígame. Ajá. Yo creo que Danilo alzó la mano. Y después la pastora Yarolin. Pero por favor, venme por acá. Dime. Ajá. Danilo. Pastor, fue importante la prédica del domingo, que se habló de pruebas. Entonces, por medio de las pruebas, vamos a ser aprobados. Y parte de eso es eso, significa eso, que entonces con el intelecto y todo lo que nosotros hemos leído, hemos estudiado, va a llegar ese momento en la vida en la cual nosotros vamos a tener que aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, yo creo que se trata de eso, ¿verdad? Que habla de los valientes. Solo van a ser los valientes que van a arrebatar el reino en los cielos, que va a ser como Pablo, vivir Cristo, morir ganancia. Va a haber situaciones en las cuales vamos a estar en esa prueba. Sí. Estamos un poquito lejos ahí de lo que significa ese texto, Danilo. Estamos bien lejos. Estamos bien lejos. Eso es lo que nosotros estábamos interpretando. Esa es la manera que nosotros estábamos interpretando el texto, pero ese texto no significa eso. Miriam. ¿Tú quieres hablar algo, Miriam? No, era que estaba echando la mano para leer. Ok, mamá. Félix. Yo diría que hay un versículo que interpreta eso, que es el que dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ok. Mira, este es uno de los textos más conflictivos y el maestro va a hablar de él. Yo solamente voy a poner una parte porque yo había hecho una reflexión cuando yo estudié ahí. Y este es un texto totalmente de violencia en contra del reino de los cielos. ¿Dónde está Danilo? Adiós, pero Danilo, tú cierras la cámara. Se me fue Danilo. Danilo, ¿dónde está? A ver, ponme la cámara, papá. Este es un texto totalmente de gente que están en contra del reino de los cielos y que nos atacan a nosotros, atacan todo lo que esté alrededor de lo que es el reino de los cielos. Se puede interpretar cuando tú lees la versión Nueva Traducción Viviente, que te invito a que la leas, la Biblia en un año. Cuando ustedes leen la versión Dios habla hoy, se van a dar cuenta que les da mayor explicación y mayor claridad de lo que Reina Valera escribe. Yo les voy a leer algo. Desafortunadamente, este es uno de los versículos que constantemente es utilizado para respaldar actos violentos o actitudes violentas de parte de gente creyente. No, tenemos que ser violentos para arrebatar el reino de los cielos. Tenemos que ser violentos para llegar al cielo. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Aunque la mayoría no llegue al extremo, escuchamos que la gente del reino mata gigantes para arrebatar las bendiciones y las promesas y justificar griterías y actitudes violentas en base a este pasaje. Dice un escritor, para algunos eruditos, la frase reino de Dios sufre violencia significa que el reino ha sido víctima de la violencia del mundo y los violentos que lo conquistan por la fuerza son aquellas personas, instrumentos en las manos de Satanás.
Esa es la interpretación correcta de este texto. Voy a dejar al maestro ahora. Amén, pastor, esa está muy buena. Escuchen, desde el comienzo del ministerio de Juan hasta su actual encarcelamiento, el reino de los cielos había sufrido violencia. Los fariseos y escribas se habían opuesto al mismo de manera muy vigorosa. El rey Herodes había hecho su parte para golpear el reino, encarcelando a su heraldo, o sea, Juan el Bautista. Había hecho su parte y los violentos lo arrebatan. Esta declaración es susceptible de dos interpretaciones. Primera, que los enemigos del reino hicieron todo lo que pudieron para tomar el reino a fin de destruirlo. Ahí está el arrebatamiento. Ahí está en eso que estás diciendo. Amén. Su rechazamiento de Juan fue una premonición del rechazamiento del rey mismo y por ello del reino. Pero puede también significar que aquellos que están listos para la venida del rey respondieron con fuerza al anuncio y forzaron cada uno de sus músculos para entrar en él. Este es el significado en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. El reino es presentado como una ciudad asedida con todo tipo de personas golpeando desde afuera, intentando entrar. Es necesaria una cierta violencia espiritual. Sea cual sea el significado que uno adopte, el pensamiento es que la predicación de Juan desencadenó una violenta reacción con unos efectos extensos y profundos. Ahí fue el problema. Ahí fue el problema. La predicación de Juan. Porque nosotros podemos interpretar esto de una manera. Yo puedo tomar esto y decir, como está ahora el gobierno de los Estados Unidos, como está el gobierno ahora, como están las cosas pasando en el mundo, hay que ser violento, brother, para nosotros llegar al reino de los cielos. Hay que ser violento, hay que buscar la manera de llegar como sea, pero no podemos establecer una doctrina del fin justifica los medios, como Maquiavelo, él escribió el fin justifica los medios. ¿Qué es el fin justifica los medios? Pues no importa lo que yo haga para llegar al fin, yo voy a llegar. Si tengo que matar al llegar al fin, voy a hacerlo. No, nosotros, si perseveramos en la palabra, vamos a arrebatar el reino de los cielos. Si perseveramos y obedecemos la palabra, vamos a arrebatar el reino de los cielos. Nosotros vamos, ahí es donde entra lo que dijo Félix, o no sé si fue de Danilo o Félix, uno de los dos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El pastor Ayarolín. Todo esto comienza en Mateo capítulo 3, ¿verdad? Cuando Juan le dice, voy a leer Mateo capítulo 3, versículo 7. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, lo enfrentó. Carnada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Ya ahí comienza la violencia contra lo que Juan estaba predicando. Amén. Ahí comienza lo que estamos hablando y aún hoy en día seguimos con esta misma situación porque hay muchas personas que no creen que Jesús es el Mesías y la violencia continua contra el ministerio de Jesús. Elio, sí. Una pregunta buena sería, yo me atrevo a zumbarla aquí. En pocas palabras, ¿qué es reino? ¿Qué es el reino? En pocas palabras, ¿qué es el reino? Tenemos que verlo, tenemos que empezar porque estamos hablando de que
el reino se hace fuerte, ¿verdad? Y los valientes los arrebatan. Y los valientes lo arrebatan. ¿Qué es el reino? ¿Quién me puede decir qué es el reino? Pues yo voy a contestarlo, si nadie contesta. Jesús es el reino. Amén. Nosotros somos parte del reino. ¿Mm? El evangelio es la ideología del reino. ¿Ok? Entonces, a la que Juan establece un precedente prácticamente medio rabacuquisca de decirle a estos tipos, generación de víbora, ya esos tipos están con la bandera en alto, defensive mode. Aquí vamos a empezar a ver qué está pasando aquí. Y cuando Jesús comienza su ministerio a los 30 años y con la velocidad que eso fue, desde el saque hay violencia en contra de Jesús, en contra de su evangelio, en contra de los discípulos que son parte del reino. Sí, pastor, y es bueno que hiciste la pregunta de qué es el reino, porque los judíos hasta el día de hoy, ellos creen que el reino es Israel, el reino davídico que va a ser restaurado. Y hasta el día de hoy, ellos todavía esperan al Mesías y están preparando el tercer templo. Mire, ya tienen los utensilios, ya tienen el altar, ya tienen todo lo que se está esperando es el rapto de la iglesia. Cuando el rapto de la iglesia sucede, ¿cuántos saben que la iglesia no van a ver el tercer templo? Eso no lo vamos a ver, no lo vamos a ver, porque quien va a dar la orden que hagan ese tercer templo va a ser el anticristo. Y yo no sé de ti, pero yo no voy a estar aquí para ver al anticristo. Amén. Yo soy novia de Jesucristo. Yo me voy de aquí. Yo no sé de ti, pero yo estoy listo, sin bagaje ninguno, y voy a volar. Amén. So, el reino para los judíos es literalmente en Israel, aquí, pero para nosotros es la segunda Jerusalén. Amén. Es la segunda Jerusalén, la ciudad que va a descender, y ahí descendemos nosotros también para gozarnos de las bendiciones de esa gran ciudad. Pastor Ayala. Pero antes de que Jerusalén baje, Jesús viene a reinar en Israel por 1000 años. Sí, seguro. Eso es dando eso se va a cumplir después de los 7 años de la tribulación. Amén. Seguro que sí. Y mire, la maldad en el hombre es tanto que aún Jesucristo reinando en el milenio se van a corromper y el diablo va a estar encadenado por 1000 años. No van a tener excusa y aún se van a corromper. Increíble. Vamos a continuar. ¿Qué parte falta, papá? Falta como una paginita. Ok, yo creo, sí, porque el punto número 3 lo dejamos para la próxima clase. Ok, pues vamos a terminar hasta el punto número 3. Tenemos... terminamos el 2. Terminamos el 2. Sí, vamos a terminar el 2. Esto lo terminamos en 10 minutos. Ok, papá. La esencia de los versículos 12 y 13 es dada en Lucas 16, pero en orden inverso. Aquí parece que el pensamiento fuera todo el Antiguo Testamento, todos los profetas y aún la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, las escrituras más antiguas predijeron el advenimiento de Cristo, pero Juan llenó una misión especial. Él fue el cumplimiento de Malaquías 4:5 al Elías del Nuevo Testamento, el precursor del Mesías. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todo el volumen desde Génesis hasta Malaquías predecía la llegada del Mesías. Cuando Juan salió al escenario de la historia, su singular papel no fue simplemente profético.
estaba anunciando el cumplimiento de todas las profecías respecto a la primera venida de Cristo. Malaquías había predicho que antes de la aparición del Mesías vendría Elías como precursor. Malaquías 4, 5 y 6. Si cuando Jesús fue presentado como Mesías, el pueblo hubiese querido recibirlo, Juan había cumplido el papel de Elías. Juan no era la reencarnación de Elías. En Juan 1:21 niega ser Elías, pero fue delante de Cristo en el espíritu y poder de Elías. Lucas 1:17. El que tiene, y si queréis recibirlo, probablemente signifique si podéis comprenderlo. Más tarde Jesús identificó a Juan el Bautista como el cumplimiento de la profecía de Malaquías 17, del 10 al 13. El que tiene oídos para oír, oiga, es una expresión proverbial que se encuentra por primera vez aquí en Mateo, pero 2 veces más tarde, 13, 9, 43, y varias veces en diversos lugares. Es tanto una invitación como una advertencia a escuchar cuidadosamente las palabras de Cristo. No todos apreciaron a Juan el Bautista ni comprendieron la profunda necesidad de su ministerio. Por eso el Señor añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, que preste atención. No pierda el significado de lo que estás oyendo. Si Juan cumplió la profecía tocante a Elías, entonces Jesús era el Mesías prometido. Al acreditar así a Juan el Bautista, Jesús estaba reafirmando su declaración de que era el Cristo de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Y hemos terminado hasta el punto número 1 y número 2. Eso es un aplauso para nuestro maestro, Pastor Elio Rebollo. Tremenda clase. Oye, todas estas clases están tan buenas. De verdad, mira. Le verá, todo le verá, te verá, le verá, todo le verá. En el amor, yo te he hecho cantante ahora. Ahora voy a ser cantante. Dios les bendiga, qué bueno que nos hemos gozado en esta noche. Dios les bendiga a todos. Voy a apagar el cuestión.